Oramos, hermanos. Amantísimo Dios, una vez más, Señor, delante de ti estamos, dispuestos nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que primeramente, Señor, a un siervo tuyo, me ilumines, me instruyas con tu Espíritu Santo, Señor, para poder proclamar solamente tu palabra, oh Dios. Prepara mi corazón, Señor, para que pueda estar atento y receptivo a lo que tú, Señor, quieres enseñarnos en esta tarde. Prepara los corazones de mis hermanos, disponlos, Señor, con humildad, también receptivos, Padre, para que tu palabra sea recibida con amor y con verdad. Y Padre eterno, ayúdanos no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te rogamos que nos ministres tú con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos y hermanas, a todos, Dios les bendiga. Y este tema que estamos manejando ya de manera general, como hemos dicho, es el crecimiento espiritual en la vida de la iglesia. Y hablamos de iglesia no solamente como el edificio, no solamente como el lugar, sino como miembros, nosotros mismos de un solo cuerpo, como creyentes y como parte de la familia de Dios. Y ciertamente usted podrá ver en este capítulo 3 a quién va dirigido el texto. Pablo escribe a Timoteo, ¿sí? Pero palabras están dirigidas primeramente a un grupo específico. Por ejemplo, usted vea el subtema desde el versículo 1, a quienes van dirigidos. Y van dirigidos a un grupo de personas con un servicio en especial. Y son a los diáconos, ¿sí? Para ver el contexto, hermanos, en este versículo, del versículo 15, vamos a ver el versículo 11, por favor. Usted acompáñeme ahí en su Biblia. ¿Qué dice el versículo 11? A ver, hermanas. Asimismo, Versículo 11. asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Dice así, el versículo 11, es otra versión, ¿verdad, hermana? Sí. Dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles, ¿qué? En todo. Y bueno, aquí en la versión de mi hermana, bueno, está especificando a qué grupo de mujeres se dirige. Ciertamente, estas palabras probablemente se están dirigiendo a las esposas de los diáconos o incluso a las diaconisas de aquella época. No hay una seguridad a cuál de los dos grupos se dirige este versículo, ¿sí? Pero sí podemos entender que Pablo había dado instrucciones, hermanos, a Timoteo. Y quiero que usted ponga mucha atención en esto, porque Pablo había dado ya instrucciones en 3 aspectos a Timoteo: instrucciones de la oración, instrucciones de adoración e instrucciones de cargos en la iglesia, es decir, de servicio. Así lo había hecho Pablo. Y el domingo pasado estábamos hablando acerca del crecimiento sorpresivo y desproporcional en la vida de la iglesia a través de una pequeña semilla, decíamos. ¿Una semilla de qué? De mostaza, que iba a dar y producir un árbol, dijimos, grande, de 4 metros de altura, 4 metros y medio, y 1,5 metros de ancho, ¿verdad? Pero eso es cuando la semilla es plantada, ¿en qué? En buena tierra. Y hermanos, hoy tenemos que entender que quizás muchos de nosotros como familia de Dios anhelamos un crecimiento espiritual en la vida de la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia, hermanos? Nosotros. Bueno, pastor, pero este lugar es una casa solamente, ¿sí? Pero lo que hace santo este lugar, que es, hermanos, hemos dicho, la presencia de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, es el lugar donde somos equipados, donde somos edificados. Sin embargo, en ocasiones, hermanos, es triste que seguimos siendo rebeldes, que seguimos siendo duros de corazón. No queremos oír la palabra de Dios, y mucho menos ser confrontados con el pecado, porque seguimos siendo pecadores. Pero precisamente de eso se trata el Evangelio,
¿Qué es lo que anunciaba Juan el Bautista? ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? Porque buenas nuevas puede decir, bueno, yo quiero buenas nuevas de lo que hoy muchas iglesias testifican. Muchas iglesias el día de hoy siembran semillas de autoestima, siembran semillas de prosperidad, siembran semillas de aliento. Y eso no es el Evangelio. Juan el Bautista, ¿qué proclamaba? El arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y debido a ellos, hermanos, a que muchas personas vienen de ese tipo de iglesias, han sido acostumbradas, escucharon este tipo de evangelio, entre comillas, y están acostumbrados y desean seguir escuchando esas buenas noticias, entre comillas, otra vez. Y si no lo escuchan o no lo siguen escuchando, ¿cuál es el resultado, hermanos? Se desaniman, se inquietan, se inconforman, y lo más grave es que se alejan o se van de la iglesia que confronta el pecado. Mencionamos que una marca de la iglesia verdadera, ¿cuál es? La predicación fiel de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que entender nosotros y hermanas que para crecer en orden y santidad, que es el mensaje del día de hoy, y de manera espiritual, primero tenemos que entender algo, en primer lugar, hermanos, que la iglesia no es solamente el lugar donde nos reunimos, no es el edificio nada más, es la casa de Dios. Pastor no es un templo, ¿no? Pero la presencia de Dios, ¿qué? Hace santo el lugar. Es el lugar donde se manifiesta precisamente la presencia divina, la presencia de Dios, donde los creyentes nos congregamos con un solo propósito. ¿Cuál es ese, hermanos? Y mi hermano Samuel Vivas ahorita lo estaba anunciando. ¿Cuál es ese propósito de que nos congregamos hoy en la casa de Dios? Adorar y alabar a ¿quién? A Dios, porque para eso fuimos creados y llamados. Pero no solamente es para adorar a Dios. Usted va a adorar a Dios y tiene que entender que a eso viene, ¿a qué? Adorar a Dios. No viene a escuchar al pastor. No viene a qué? A sujetarse al pastor. El pastor no es el objeto de adoración. No viene a escuchar cantos de alabanza como hoy. Gracias a Dios que hay alabanza y que nos ministra en adoración al Señor. Pero a veces escuchamos himnos, estamos tristes. Aunque cantemos grande gozo hoy en mi alma, estamos tristes. No mostramos esa adoración al Señor. Pero no venimos solamente a escuchar cantos que nos agraden, palabras que nos agraden. Venimos primeramente ¿a qué? A adorar a Dios, al Rey de Reyes, porque es el único objeto de adoración, nuestro único Dios, uno y trino. Y ahora, hermanos, en este lugar donde nos congregamos, sí venimos a adorarle, pero también venimos a aprender y a crecer en fe. Por lo tanto, debemos estar muy conscientes, hermanos, del lugar donde está ¿quién? Dios. Y esto es precisamente lo que hace a una iglesia atractiva. Más que cualquier otra cosa que podamos usar para atraer a más creyentes o más miembros, lo que hace atractiva a la iglesia como iglesia verdadera es estar conscientes del lugar donde Dios está. El verso nos llama a ver a la iglesia. Fíjese bien lo que hemos leído. Versículo 15 de lo que hemos leído, capítulo 3. Dice así: para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en dónde, en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué es la casa de Dios primero? ¿La iglesia de quién? Del Dios viviente. Columna y qué? Y baluarte de la verdad. Dios nos está llamando a través de Pablo, esta carta, a ver a la iglesia como qué? Columna y baluarte de la verdad. Y esto es un significado rico, hermanos y hermanas. Ser columna y baluarte de la verdad. ¿A qué se referirá Pablo cuando identifica o relaciona a la iglesia con la columna? ¿Ven alguna columna en este edificio?
Yo sí. ¿Dónde está la columna? ¿Dónde? Aquí. ¿Qué es lo que hace esta columna? Sostiene. No solamente sostiene. Si quitamos esa columna, ¿qué, la columna o la casa? Se cae todo, ¿no? Las dos cosas. La columna sostiene y mantiene la estructura de un edificio. Esa es la columna. ¿Qué es un baluarte? ¿Alguien sabe qué es un baluarte? A ver, ayúdame porque no estudié. ¿Qué es un baluarte? Tampoco estudié. ¿Mande? Un fundamento. Un baluarte es un fundamento. Bíblicamente, bueno, ya relacionado, interpretado en la escritura, sí. Pero ¿qué es un baluarte? Literalmente. ¿Han escuchado esa palabra? Baluarte. Porque lo cantamos. Incluso Lutero, ¿verdad? Fue quien, Castillo Fuerte, ¿no? Y también menciona esta parte del baluarte. ¿Qué es un baluarte? Una fortaleza, lugar seguro. Una fortaleza, un lugar seguro que sirve para defender. Usted vea un castillo, una casa, pero también no solamente se queda con una fortaleza, sino es algo que está alrededor, pero que de alguna manera no es un lugar accesible. Se usaba para cuando alguien venía con los enemigos, para que no hubiera accesibilidad. Y servía de eso, de fortaleza y como defensa, ese baluarte. Después les pasaré una imagen de qué es un baluarte. La columna entonces sostiene y mantiene la estructura de un edificio. Y el baluarte es una fortaleza que va entonces a proteger y a defender. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo aquí que la iglesia tiene una misión vital. Número 1, sostener. Número 2, proteger. ¿Y qué vamos a proteger y a sostener, hermanos? Es decir, la verdad. ¿Sí? Pero hacerlo en un mundo donde habitamos hoy, este mundo que está lleno, hermanos y hermanas, de engaños, de falsedades, incluso de confusión. Tenemos nosotros que sostener y proteger ¿qué? La verdad. ¿Quién es la iglesia entonces, dijimos, hermanos? Pasó, hermano. ¿Quién es la iglesia entonces? Nosotros, los miembros de la familia de Dios, que somos llamados entonces a vivir de una forma que refleje esta verdad. Somos llamados a vivir de tal manera que reflejemos esta verdad, la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer, hermanos, a través de nuestra conducta, de nuestras acciones y palabras. Y solamente siendo y estando en concordancia con los principios y enseñanzas de Cristo, podemos estar congruentes con esta verdad y podemos reflejar esta misma verdad. Así que ser baluarte, entonces, ¿qué significa, hermanos? ¿Mandé? Ser baluarte significa entonces ser valientes, hermanos. ¿Para qué? Para defender la verdad, defender nuestra fe, ser valientes en nuestra fe en un mundo donde esta verdad es a menudo cuestionada, incluso hasta distorsionada la verdad. Hoy día, ¿qué es el matrimonio en la sociedad? Actualmente, ¿qué es el matrimonio en la sociedad? La unión de dos personas. Así, de seco y de simple, así como lo dije. Antes, ¿qué era la sociedad del matrimonio? La unión de un hombre y una mujer. Bíblicamente, ¿qué es el matrimonio? La unión de un hombre y una mujer que se unen y pactan para vivir. ¿Hasta qué? La muerte los separa. ¿Se fijan las diferencias y todo lo que ha implicado? La confusión y distorsión de la verdad. De esta manera, entonces, ser baluarte significa ser valientes. ¿Y qué? Y defender la verdad, que ha sido cuestionada y distorsionada. La iglesia, entonces, somos nosotros, los miembros de la familia de Dios. La iglesia es un lugar donde vamos a encontrar pertenencia, hermanos, identidad, apoyo y enseñanza. Y es el lugar donde somos equipados, edificados. Las situaciones que a veces no crecemos, ni en número, ni espiritualmente, ¿por qué se imagina usted que no crecemos?
Porque quizás estamos siendo esas personas que sembraron la semilla de la autoestima, de la prosperidad, ¿de qué más? Del aliento. ¿Y qué es lo que queramos seguir escuchando? Y cuando somos confrontados por el pecado, nos inquietamos, nos inconformamos, y no lo vemos ya como un acto de amor. Porque Juan predicaba, ¿por qué? Porque amaba. Jesucristo predicaba, ¿por qué? Porque amaba a las personas y quería que se arrepintieran. Incluso Pablo decía a los Gálatas que no sigan otro evangelio, ¿qué? Diferente. Y no porque hubiera otro evangelio, sino porque estaban siendo confundidos y engañados por otro tipo de evangelio. Y a veces nosotros, hermanos, no crecemos porque no disponemos nuestro corazón. Por eso hoy día es crecer ¿en qué? En orden y en santidad. Quiero invitarle a que me acompañe a Ezequiel capítulo 3, por favor. Y veamos algo importante que el profeta también escribió. Es Ezequiel capítulo 3. Viernes y sábado estuvimos orando, hermanos, con ese texto y con el texto de los motivos de oración. Y quiero que usted me acompañe a ver los versos del 4 al 11. Eso es lo que escribió Ezequiel. Dice así la palabra del Señor. Leo para usted. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. ¿Con qué? ¿Con las palabras de Ezequiel o con quién? Con las palabras de quién, de Dios mismo. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua ¿qué? Difícil, sino a la casa de quién? De Israel. Segunda vez que se repite la casa de Israel. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, dice el Señor, ellos te van a oír, ellos te oirán. Dice el versículo 7, mas la casa de Israel, ¿qué dice? No te querrá oír. ¿Porque qué? Porque no me quiere oír a mí, dice la palabra del Señor. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Qué es ser obstinados de corazón? ¿Duros y qué? ¿Qué es ser obstinados? ¿Qué significa ser obstinados? Yo le dije que no estudié. Gracias, hermana. Así como se escucha, tercos y qué? Y necios. Versículo 7, ¿no? Porque dice, la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Versículo 8, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque ¿qué son? Son casa rebelde. Versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Versículo 11, leemos juntos, y dice, y ve y entra a cautivos a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Mis hermanos, esto es lo que a veces hacemos, lo que viene en el versículo del 5 al 7. Somos y seguimos siendo casa rebelde, duros de corazón y obstinados ¿de qué? De corazón. Y por eso no crecemos, porque deseamos y queremos escuchar este tipo de evangelio: la autoestima, el aliento, ¿qué más? La prosperidad, esas buenas noticias. Y por eso no crecemos. Y cuando somos confrontados por el pecado nos inquietamos. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos responsables, así como Ezequiel. Somos responsables en mantener y proclamar la verdad del evangelio, es decir, la verdad de ¿quién? De Dios mismo. ¿Cuál es esa verdad? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios, ¿qué? Está cerca. Para ello, hermanos, hemos de considerar cómo hemos de conducirnos. Lo que hace Pablo aquí en Timoteo es enfatizar
la conducta en la casa de Dios. ¿Cómo nos estamos conduciendo en la casa de Dios? Y esto implica vivir en santidad, vivir en amor, vivir en unidad. De tal manera que nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Mis hermanos, cantamos un canto: abre mis ojos, oh Cristo, porque yo quiero verte. ¿Y el coro cómo decía? ¿Cómo decía el coro? ¿Sí se acuerdan? Menciona la santidad, pero reafirma con algo: santo, santo. Es el carácter de Cristo, y es lo que usted y yo tenemos que reflejar. Al ser la casa de Dios, hermanos, al estar en la presencia de Dios, tenemos que precisamente recordar que estamos ante eso, ante la presencia de Dios en este lugar, y que nuestras acciones deben reflejar su santidad. Por lo tanto, como iglesia, hermanos, somos llamados a ser una luz. ¿En dónde? En la oscuridad, hacia los demás. No solamente luz en la oscuridad, también un refugio de verdad en medio de la confusión. Recordemos, hermanos, que nuestra identidad, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es su identidad, hermano? ¿Usted qué es? Hijo de Dios. ¿Cuál es su identidad, pues? ¿Cómo, hermano? Cristiano. ¿Por qué? ¿Quién la adoptó como hijo de Dios? El Padre, ¿por medio de quién? De Jesucristo mismo. En un libro, se llama La oración del predicador, el autor es Bones, no recuerdo el nombre, pero las iniciales E.M. Bones, y dice acerca de la iglesia: una iglesia que no hace de la oración su prioridad, tiene que cambiarle el nombre a su edificio. Fíjese bien, este predicador, este autor dice así: una iglesia que no hace de la oración su prioridad, tiene que cambiarle el nombre del edificio. Quiero transportarlo al día de hoy, primeramente como misión. ¿Cómo se llama la misión? Vida Nueva. Nosotros, como miembros de la misión Vida Nueva, si no tenemos una vida como nueva en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el nombre. Meditemos ahora, ¿qué nombre nos quedaría? Y ahora, hermano y hermana, individualmente, si nosotros, nuestra identidad, recordamos y reconocemos que es cristiano, que somos cristianos, y nuestra vida no modela el ejemplo de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cambiarnos qué? ¿Sí? ¿Será eso? O someternos a la voluntad del Padre y modelar una vida. Dice la Escritura, y Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y todo es hecho nuevo. ¿Qué es hecho nuevo? Todo, hermanos, todo. Conducta, palabras y acciones tienen que ser ahora como en Cristo, para que podamos reflejar ¿qué? Primeramente, un orden, el orden divino al que nos ha llamado. Por eso es que a veces nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, a cualquier templo, si nosotros no tenemos ese orden o esa nueva vida en Cristo, usted va a venir, y aunque lea la Biblia, aunque se esté orando, usted va a venir y se va a sentar, y no va a escuchar nada. Usted va a venir como si fuera algo cotidiano, algo nuevo en Cristo. Es que usted venga a la casa de Dios y escuche que se está leyendo, que se está orando, y se una al tiempo de oración, porque estamos ante la presencia de Dios, y nuestra conducta debe de reflejar esa santidad ante el Señor. Amén, hermanos. Por tanto, yo les pregunto, hermanos, para ir terminando, ¿deseamos nosotros crecer en orden? Amén, hermanos.
Fíjese lo que estoy diciendo. ¿Deseamos crecer en orden? Hace 3, 4 años yo no era ordenado, no era pastor ordenado, porque estaba desordenado. Y sigo desordenado todavía. ¿Qué implica el orden, hermanos? El orden implica disciplina. Y ejercer la disciplina, porque solamente así, quien ejerce la disciplina va a dar fruto apacible. Por lo tanto, hermanos, tiempo de reflexión, y espero que usted pueda apuntar estas 3 preguntas solamente. Si usted es inteligente como yo, pues las va a guardar en su memoria. Así que yo le invito a reflexionar. Estamos viviendo, hermanos, de tal manera que honremos a Dios y edifiquemos a otros. Pregúntese eso. ¿Estoy viviendo de manera que estoy honrando a Dios y edificando a otros? ¿O mi conducta sigue siendo otra? Deshonrando al Señor. Y en vez de edificar a otros, transmitir murmuración. Ayer veíamos con nuestra hermana Susana, las personas de doble ánimo, la lengua no controlada. ¿Estoy viviendo de esta manera que honre a Dios y edifique a otros? ¿O cuál es mi manera de vivir hasta el día de hoy? Número 2, ¿estoy viviendo como una columna firme y un baluarte sólido de la verdad? Es decir, ¿estoy yo ayudando a sostener la estructura de la iglesia como miembro? ¿Estoy defendiendo la verdad, siendo de fortaleza hacia los demás también? ¿O estoy golpeando la columna? Y estoy sembrando confusión. Y por último, ¿estamos siendo fieles en nuestra misión de reflejar precisamente la luz de Cristo y defender el Evangelio? ¿O me estoy uniendo a las costumbres y tradiciones de lo que el mundo ofrece? Respondamos en casa, hermanos, estas preguntas y hagámoslo con honestidad. ¿Usted desea que la misión Vida Nueva sea fortalecida, crezca como columna y baluarte de la verdad, hermanos? Amén. Tenemos un llamado, y nuestro hermano Isaac oraba una palabra que yo espero que la recuerde, porque a eso nos llama el Señor, a la integridad, a ser íntegros delante de Dios. Nos llama al compromiso y al amor genuino. Tenemos ese llamado, hermanos, a la integridad, al compromiso y al amor genuino. Si vivimos de acuerdo con estos principios de Dios, entonces, hermanos, edificaremos una comunidad fuerte y fiel ante el Señor. Amén. Amén. Y si nosotros vivimos de acuerdo con nuestros principios desde casa, estaremos también edificando una familia, ¿cómo? Fuerte y fiel, porque transmitimos y transmitiremos esto a través de una vida de testimonio a nuestras siguientes generaciones. De modo que hagámoslo en casa, también evidenciémoslo aquí en la iglesia y transmitémoslo aquí a las siguientes generaciones. Muchos de nosotros estamos solamente de paso. Los que vienen a ser después, las columnas y baluartes de la verdad, serán quienes: nuestros hijos, las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, los adolescentes. Y hoy están en medio de un mundo lleno de confusión y distorsión. Nuestro compromiso es mostrar integridad, defender la verdad, defender el Evangelio. Pero, hermanos, no podemos enseñar algo que no modelamos. Que esta palabra, hermanos, sea de reflexión para nosotros y que podamos hoy no solamente crecer en orden, sino también en santidad. El Señor nos llama a ser santos, apartados como Él lo hizo. Él fue apartado con un propósito, apartado para Dios. Y ser apartados es apartados de todo. Y solamente
seguir el modelo que Jesucristo mostró. Amén. ¿Cuál fue ese modelo? Ser fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermanos. Así que yo le invito a que hoy podamos recordar que el Señor nos llama a la integridad, al compromiso y a un amor genuino. Que la siguiente vez que usted venga al culto de oración, viernes o sábado, al tiempo de culto, que usted recuerde que el Señor le llama a venir con integridad, a venir con un compromiso que tiene usted para con su Señor y con amor genuino. No porque lo tiene que hacer, sino porque viene, ¿a qué dijimos? ¿A adorar a quién? A Dios. Amén. Ser columna y baluarte de la verdad. Póngase de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Vamos a tener este tiempo de oración. Cuando hablaba, hermanos, de dar fruto apacible, cuando hablamos el domingo pasado de ese crecimiento, o ese fruto que da, o esa semilla pequeña de mostaza, es precisamente eso, que cuando es sembrado en buena tierra, esa semilla da ese crecimiento sorpresivo y desproporcional. Una semilla pequeñita da un crecimiento grandísimo. Y hermanos, hoy tenemos un testimonio y quiero compartir con ustedes, y no porque esté nuestro hermano aquí o el grupo de alabanza, pero recordemos que tenemos un evento en noviembre, precisamente ser luz en tiempos de ¿qué? De oscuridad. Es un concierto evangelístico. Cuando muchos están celebrando, ¿qué, hermanos? La oscuridad y la muerte, nosotros estaremos ¿qué? Adorando al Dios de la vida. Y hermanos, ustedes verán, decía mi hermano hace rato, mi hermano Samuel, ¿no? Que este canto abre mis ojos, que no era a lo mejor acorde para él, pero no, hermano, lo contrario, gracias a Dios por su vida, porque sabemos que nuestro hermano ha sido hasta el día de hoy usado en gran manera por nuestro Señor. Y no idealizamos ni alabamos la persona, pero yo lo que quiero que usted vea es lo que Dios obra y cómo obra en la vida de los corazones cuando la palabra es sembrada en buena tierra. Y quizás llevo poco tiempo de conocer a mi hermano y a lo mejor tratarlo, pero el resultado se ve, hermanos, el fruto se ve. Ven a mis hermanos aquí que pues no tienen a lo mejor nombre de grupo, ¿verdad, hermanos? Pero son alumnos precisamente de mi hermano Samuel. No solamente da 2:10, sino también tiene y sigue transmitiendo la palabra a través del servicio, adorando a quién, a Dios. Y somos ministrados, hermanos, por el Espíritu Santo, porque sabemos que mora en nosotros y está el fruto, hermanos. Así que tengamos esta misma esperanza, que si nuestra semilla se siembra en buena tierra, el crecimiento dado por el Señor, siendo persistentes y perseverantes, será de manera desproporcional, comparado a la pequeñez de sus inicios. Así que, hermanos, así será en la iglesia, en nosotros y en la vida de nuestra familia. Amén. Voy a pedir que usted incline su rostro y ore, por favor, al Señor. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque al primero que habla, Señor, es a un siervo tuyo. Para, Señor, recordarnos que tú eres un Dios de orden. Para recordarnos, amado Padre, que nuestras palabras, nuestras conductas y acciones, Señor, han de reflejar, Señor, tu carácter santo. Queremos crecer no solamente en orden, sino también en santidad. Y Señor, hoy estamos en tu casa, ante tu presencia. Pero Padre, no solamente es el lugar, sino es donde quiera que tú nos muevas, estamos ante tu presencia. Por lo tanto, cada momento, cada segundo de nuestra vida, hemos de modelar tu ejemplo en la persona de Jesucristo. Recordar que cada día estamos ante tu presencia, Señor, y que nuestras acciones deben de reflejar tu santidad. Queremos crecer, Señor. Deseamos vivir de tal manera que te honre y que podamos edificar a otros. Deseamos ser columna firme y un baluarte sólido de la verdad, como misión, como iglesia, como familia. Y queremos serte fieles, reflejando, Señor, la luz tuya en Jesucristo. Padre, ayúdanos a mostrar integridad, a mostrar compromiso, Señor, y ese amor genuino que tú nos has mostrado y transmitirlo a los demás.
Y Padre, que tú des el crecimiento de tal modo que sea desproporcional comparado a esa pequeñez de cómo inicia. Pero ayúdanos, Padre, a honrar tu santo nombre con toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con un canto de confirmación por nuestros hermanos, confirmando este mensaje. Amén. Quiero preguntarte si Dios habló a tu corazón. Amén. A mí o sí. Y quiero rápidamente, el pastor habló de disciplina. Y la palabra disciplina tiene dos connotaciones. La primera es que si han escuchado, voy a disciplinar a mi hijo. Bueno, y a mí me tocó un tipo de disciplina donde mi papá se quitaba el cinturón y nos disciplinaba. Ahora ya no existe ese tipo de disciplina, por eso los niños están como están. Y el otro tipo de disciplina es esta. Por ejemplo, los buenos estudiantes. ¿Por qué son buenos estudiantes? Porque se levantan temprano, llegan puntuales a la escuela, ponen atención, hacen su tarea, se ponen a leer, estudian. ¿Verdad que sí? Eso es disciplina. El campeón mundial de natación también es disciplinado. ¿Por qué es disciplinado? Porque lo mismo, se levanta temprano, se va a entrenar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tiene esa disciplina. O los que nos levantamos a hacer ejercicio en la mañana, aunque tengamos flojera y queremos estar en condición, pues nos levantamos, y eso se llama disciplina. Implica un poquito de tiempo y de sacrificio, ¿verdad? Eso es disciplina. Los muchachos que tocan un instrumento, pues tienen que ir a sus clases, tienen que ponerse a practicar, y otra vez, repetir y repetir y repetir. Eso es disciplina. Tú, como cristiano, ¿cuál debería de ser tu disciplina, hermano? Pregunto. Como ya lo dijo el pastor, orar, leer la Biblia, meditarla, cantar. Que no se te olvide esto, no vayas a tu casa y sí puedes poner la Biblia en su lugar, pero no la busques hasta la próxima semana, sino todos los días debe ser tu meditación, debes de leerla. Si no sabes cantar, pon ahí iba a decir un cassette, pues ya no existen. Pon música en Spotify, busca música cristiana. No vas a poner música de reggaetón o donde habla de las mujeres y pobres mujeres, hablan mal de ellas, o música ranchera por mujeres como tú, hay hombres como yo que se pierden. ¿Qué? ¿En dónde? En el alcohol, dice la canción, ¿verdad? ¿Sí, Carlos? No pongas ese tipo de música. Busca en Spotify música cristiana. Que, bueno, ya después les explicaré qué es la música cristiana, ¿no? Lee tu Biblia todos los días, porque Dios, lo acaba de decir el pastor y lo vamos a cantar. ¿Por qué cantamos 3 veces santo? ¿Alguien sabe por qué cantamos 3 veces santo? Santo, santo, santo. Porque Dios detesta el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero no solamente por eso, sino cantamos santo, santo, porque cantamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ponte de pie, por eso es que cantamos 3 veces santo, pero tú y yo somos apartados para que podamos estar ante la presencia de ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de aquel santo que es 3 veces santo, que te ha apartado a ti y a mí para que podamos estar con Él. Pero también nosotros debemos presentarnos ante el Señor con santidad. No te espantes, porque todos somos pecadores, pero Dios es misericordioso y grande en gran manera que te perdona, me perdona. ¿Lo crees? Amén. Levanta tu voz y cantamos santo, santo, santo.